Buenos días con todos. Hoy vamos a abordar la capacitación del cierre anual de las transacciones contables que se realizaron en el periodo 2019. La agenda que tocaremos es qué entendemos o qué es el proceso de cierre contable, consideraciones para el cierre anual, proceso de cierre de las cuentas de resultado, proceso de cierre y apertura para las cuentas de balance, reconciliación de asientos de cierre y apertura, revisión de informes financieros estándar de SAP, luego del cierre, y por último la revisión del balance de comprobación final. Estos puntos son los que vamos a abordar a continuación. Primero, ¿qué entendemos por cierre contable? El cierre contable es el proceso que consiste en cerrar o cancelar las cuentas de resultados y llevar su resultado a las cuentas de balance respectivas. Al finalizar un periodo contable se debe proceder a cerrar las cuentas de resultado para determinar el resultado económico del ejercicio o del periodo, que bien puede ser una pérdida o una utilidad. ¿Sí? Estos conceptos, cada contador o cada una de las personas que se encuentran involucradas en el tema del cierre contable lo define. Estos conceptos mencionados son unos conceptos de forma particular, o sea, de forma personal. Yo lo he querido plasmar para que podamos tener una idea general de lo que viene a ser el proceso de cierre contable. Algunas consideraciones que debemos de tener en cuenta antes de realizar el proceso del cierre contable o del cierre anual son los siguientes. Debemos de haber registrado todas las operaciones del año: asientos de planilla, pagos, impuesto a la renta, participación de utilidades, etcétera. O sea, todas aquellas transacciones que tenemos en el transcurso de todo el periodo tienen que estar ingresadas. ¿Por qué? Porque una vez que yo realizo el cierre contable, yo voy a trasladar todas mis cuentas del elemento 6 y del elemento 7, que vienen a ser de resultado, lo voy a trasladar a una 59. Voy a obtener una utilidad o una pérdida, dependiendo del giro del negocio y de cada una de las empresas. Y posteriormente voy a tener que pasar todas esas cuentas del balance, las voy a tener que pasar al periodo siguiente para volver a iniciar con el proceso. Es por eso que se tiene que tener registrado todas las operaciones del año. Luego tenemos que haber realizado el proceso de diferencia de cambio. Igual, el proceso de diferencia de cambio tienen que haber realizado previo a correr el cierre anual. También se debe de haber realizado el proceso de cierre de costos. Aquellas empresas, ¿no?, que tienen su proceso de cierre de costos, tienen que haber realizado ese proceso de cierre de costos y posteriormente realizar el proceso de cierre anual, el proceso contable. Bien, ahora, esto que vamos a ver a continuación son algunas configuraciones dentro del SAP que tenemos que tener en cuenta para poder realizar el proceso de cierre y no tener ningún percance o no nos salga algún error al momento de realizar el proceso de cierre. Entonces, una de esas consideraciones es la siguiente. Vamos a entrar a módulos, gestión, inicialización de sistema, periodos contables, y nos va a aparecer la ventana periodos contables. Luego tenemos que ir a cada uno de estos periodos que se han creado, ¿sí? Y tenemos que en estatus del periodo tenemos que colocar el cierre del periodo. ¿Qué quiere decir? Si se encontrara bloqueado, al momento que nosotros querramos ejecutar el proceso de cierre nos va a salir un error. Es por ello que para esta ocasión, para el momento de realizar nuestro cierre del periodo, nuestro cierre contable, tenemos que tener el estatus del periodo, lo tenemos que tener como cierre del periodo. Entonces, esa es una consideración muy importante que debemos de tener en cuenta. Luego, otra consideración en las configuraciones del SAP
que tenemos que tener presente es que debemos ingresar a la ventana Parametrizaciones Generales. Para poder ingresar a esta ventana vamos a ir a Módulos, Gestión, Inicialización del Sistema y Parametrizaciones Generales. Una vez que hacemos clic en Parametrizaciones Generales nos va a aparecer esta ventana, justamente. Y nos vamos a ir en la pestaña donde dice Flujo de caja y donde dice Asignación de partidas individuales del flujo de caja, que va a estar en obligatorio. Por un momento tenemos que colocarlo en opcional. Colocamos en opcional, le damos guardar y ya tenemos el siguiente paso listo para poder correr posteriormente nuestro proceso de cierre contable. Una vez más repito, en el caso no lo coloquemos en manera opcional, nos va a salir un error al momento que corramos el proceso de cierre contable. Así que esta consideración es muy importante. Vamos a colocarlo, lo que está en obligatorio, lo vamos a colocar por un momento en opcional. Posteriormente, cuando culminemos el proceso de cierre, lo volvemos a obligatorio para no tener inconvenientes con las asignaciones de las partidas individuales del flujo de caja. Luego, también tenemos que configurar en la misma ventana de parametrizaciones generales, tenemos que configurar donde dice contabilidad de costos, tenemos que colocar lo que viene a ser en norma de reparto. Vamos a hacer clic en este recuadro, se muestra de rojo, y nos va a aparecer lo que es norma de reparto en dimensiones. En todas las dimensiones tenemos que colocar sin mensaje de advertencia. Igual, donde menciona código de proyecto, debemos colocar sin mensaje de advertencia. ¿Con qué finalidad? Con la misma finalidad que les expliqué hace un momento, para evitar que al momento que corramos el proceso de cierre contable no nos aparezca algún error referente a estas configuraciones. Seguimos. Luego tenemos que ir a lo que viene a ser el plan de cuenta y tenemos que habilitar aquellas cuentas que se encuentren inactivas, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a buscar esas cuentas que se encuentran inactivas? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ahorita vamos a entrar al SAT y les voy a explicar. Ingresamos al SAT y como les había comentado, vamos a ir a módulos, finanzas, plan de cuentas. Luego vamos a colocar aquí asterisco, le damos tab, le damos enter y nosotros tenemos acá una columna que nos dice inactivo. Ahora, esta columna no les va a aparecer a todos, ¿sí? Esta columna se tiene que, en este caso, activar. ¿Cómo voy a activar yo esta columna que me está apareciendo? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a tener que hacer clic una vez que estoy dentro de esta ventana donde dice lista de cuentas. Voy a tener que hacer clic aquí donde esta tuerquita me dice parametrizaciones de formulario. Una vez que yo hago clic en esta tuerquita que dice parametrizaciones de formulario, si yo no tengo, como pueden ver acá en la línea 4, dice inactivo. Si yo no lo tuviera, voy a tener que activar esa línea. Entonces yo hago clic acá y busco el concepto que me diga inactivo. Como pueden ver, el concepto inactivo, ¿sí? Como ya se encuentra activado, no me va a aparecer en este momento, pero como si es que ustedes no lo tienen activado, este concepto inmediatamente les va a aparecer por esta parte de acá, les va a aparecer inactivo. Entonces solo colocan inactivo y se les va a activar esa columna. Una vez que activan esa columna, le dan OK y le dan actualizar. Salen de esta ventana, vuelven a hacer el proceso, le colocan asterisco y le dan enter y les va a aparecer esta columna que dice inactivo. Ahora, ¿qué es lo que me dice la diapositiva? Que todas estas cuentas que dicen inactivo tienen que estar en no. Si yo tuviese una cuenta que dice sí,
Entonces yo tengo que ir a esa cuenta. Imaginemos que esta cuenta esté con sí. Inactivo, sí, o sea, está inactivada esta cuenta, ¿sí? Entonces yo tengo que ir a esta cuenta, ¿sí? Dentro del plan, le doy cancelar, me voy a esta cuenta, la busco, aquí está, y voy a ir donde dice información detallada de la cuenta. Le hago clic y me va a aparecer en este caso inactivo. Así me va a aparecer. Entonces lo que yo tengo que hacer es colocarle en válido y darle a actualizar. Una vez que yo le doy a actualizar, vuelvo a buscar todas las cuentas para ver si se ha, en este caso, inactivado. Le doy aquí asterisco, enter, y me va a aparecer no. Lo que estaba como sí, en el caso que esté inactivo, me va a aparecer como no. Entonces, si yo tengo la certeza de que esas cuentas que están con sí ahora me aparecen con el no, procedo al siguiente paso. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Es muy importante. Bien. Seguimos con el siguiente paso. Luego, la misma idea voy a tener que aplicar para los socios de negocio. ¿Qué quiere decir? Voy a tener que entrar a módulos, socio de negocio, y hacer lo mismo. Si no tuviera lo que es inactivo, en la columna inactivo, lo que yo voy a hacer es justamente lo mismo. Voy a tener que entrar a lo que es la tuerquita, me va a aparecer esta ventana que es lista de parametrizaciones, le voy a dar clic, ¿no? donde yo quiero activar, en este caso en la fila 6, y le coloco inactivo. Le doy guardar, cierro, vuelvo a colocar el asterisco, doy enter, me va a salir la lista de socio de negocio en la ventana, y en la parte derecha donde dice la columna inactivo, me va a aparecer justamente todas aquellas que se encuentran con el sí y con el no. Aquellas que se encuentren con el sí, yo voy a tener que ir a ese socio de negocio, igual, como está inactivo, lo voy a tener que activar hasta que me aparezca el no. Una vez que yo tengo el no, le doy a actualizar y con ello procedo. Me voy a la siguiente consideración que debo de tener en cuenta. Luego, otras de las consideraciones que tengo que tener en cuenta es la lista de partidas abiertas. ¿Dónde voy a ingresar esa ventana de lista de partidas abiertas? Voy a ingresar en ventanas, informe de venta y lista de partidas abiertas. Me va a aparecer esta ventana que pueden observar en la parte inferior. ¿Y qué es lo que yo tengo que tener en consideración dentro de esta ventana? Debo de revisar los documentos que tenga pendiente. ¿Cuáles documentos? Las entregas, las devoluciones, anticipo de clientes pagados, pedido de entrada de mercancía, devolución de mercancías, ¿sí? Esos son los documentos que tengo que tener en consideración. ¿Por qué es importante hacer un análisis de esto? En este caso, las personas involucradas, ¿por qué tienen que tener bien en claro? Porque, por ejemplo, si yo tuviese en este caso una devolución y esta devolución aún no me ha ingresado, en este caso, ¿no? la mercadería por la devolución, entonces yo voy a tener aumentado mi costo, lo que tiene que ver mi costo de venta, ¿sí? Entonces no va a ser una transacción real porque yo estoy moviendo en este caso, ¿no? Lo que viene a ser mi costo de venta, mis mercaderías, pero aún no se ha realizado la nota de crédito referente a esto. Lo mismo pasa con las entregas. Por ejemplo, si yo realizo una entrega y emito una guía de remisión, ¿sí? En este caso está saliendo mi mercadería con una guía de remisión, en este caso mi costo de ventas también se está moviendo, sin embargo todavía no estoy vendiendo, todavía no activo lo que viene a ser mi 70 de ventas. Entonces por ahí yo voy a tener inflado también mi costo de ventas.
Entonces, así se pueden dar casos que no voy a estar reflejando una transacción correcta, porque simplemente son documentos que me están quedando pendientes, o sea que no ha terminado su proceso, no ha terminado su flujo. Por ende, tengo que revisar estas transacciones. Luego también la empresa tiene que, en lo que refiere a la producción, se deben cerrar todas las órdenes de fabricación, siempre y cuando no tengan productos en proceso. Igual tienen que tener cuidado con la fecha de cierre. Tienen que colocar la fecha real. No tienen que colocar una fecha que no tenga nada que ver justamente con esas órdenes de fabricación. ¿Sí? Bien, entonces esta es una consideración también importante que deben de tener aquellas personas que manejan justamente lo que vienen a ser las entregas, las devoluciones, los anticipos. Tienen que tener bien revisado cada una de estos documentos pendientes, ¿sí? Para evitar que se esté inflando el tema del costo de ventas o de repente no se haya terminado con el flujo, ¿no? Con el flujo correcto de este proceso. Seguimos. Luego, otra consideración muy importante que debemos de tener antes de realizar el proceso del cierre es que tenemos que revisar nuestro Cardex versus nuestra contabilidad. Primero tenemos que tener en cuenta que dentro de finanzas y plan de cuentas vamos a tener esta ventana, que es justamente el plan de cuentas. Y en la parte donde dice propiedades de cuenta de mayor, debemos de tener el check donde dice bloqueo de asiento manual. Si este check no estuviera en una de estas cuentas de inventario, lo más probable es que cuando nosotros realicemos asientos manuales, no los va a bloquear. Por ende, si no los bloquea, vamos a tener descuadres. No va a cuadrar nuestro CARDES con nuestra contabilidad. Entonces, lo que debemos hacer para evitar esas contabilizaciones manuales es verificar que se tenga este bloqueo de asiento manual. Entonces, esa es una de las consideraciones muy importantes también que se deben de tener para las cuentas de inventario. Seguimos. Otra consideración importante para el tema del CARDEX versus la contabilidad es que para poder yo ver si es que mi CARDEX con mi contabilidad están cuadrando o los importes son importes que comparten el mismo monto, o sea, llegan al mismo monto final, tenemos que hacer clic en finanzas, informe financiero y hacer clic en balance. Una vez que estamos dentro de lo que viene a ser el balance, vamos a tener que justamente filtrar toda esa información desde el 1 de enero, en este caso del 2019, hasta el 31 de diciembre del 2019, para poder ver cuáles son mis saldos de mis cuentas de inventario al 31 de diciembre del 2019, que es el periodo en que yo voy a cerrar, ¿sí? Entonces, este proceso les voy a explicar en el SAP en un momento para que puedan tener un poco más claro lo que les estoy mencionando. Entonces, ingresamos al SAP, justamente a módulos, finanzas, informes financieros, financiero, balance. Colocamos del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019. Le damos OK. Colocamos nivel 6, suprimir títulos, y buscamos justamente mis cuentas de inventario. Voy bajando y en la parte de aquí voy a poder visualizar justamente mis cuentas de inventario. Voy a tomar como referencia la 20. Entonces yo voy a tener acá mis cuentas de inventario y en la parte derecha voy a tener los saldos. Estos saldos que yo tengo en la parte derecha tienen que ser iguales
cuando yo ejecute mi informe de auditoría de stock. En un momento también lo vamos a ver. Si yo ejecuto mi informe de auditoría de stock y veo que estos saldos son iguales, entonces corroboro justamente que he realizado bien mis transacciones y que mi contabilidad, que es esta ventana, está cuadrando con mi Cardex, ¿no? Con lo que viene a ser el Cardex. Entonces, puedo seguir el siguiente paso para realizar el proceso de cierre. ¿Qué pasa si es que no cuadrara? ¿Qué pasa si es que ha habido de repente un descuadre en un saldo de una determinada cuenta? Entonces se va a tener que revisar. Seguro se han hecho asientos manuales, cosa que no se debe hacer. Todos aquellos movimientos que se realizan para lo que vienen a ser las cuentas de inventario, justamente tienen que ser por el módulo, ¿no? Por el módulo de inventario. No se puede ser que se estén realizando asientos manuales, si no va a haber justamente este descuadre. Entonces, una de esas cosas que puede pasar para que se descuadre es que se hayan realizado asientos manuales. Por lo tanto, van a tener que revisar, ver ese detalle y van a tener que hacer los ajustes respectivos. Bien, ahora, si necesitaran algún tipo de asesoría, si necesitaran algún tipo de ayuda en este aspecto, ¿no? Pueden coordinar en este caso con Jesús Vélez para que él les pueda brindar esto que viene a ser asesoría, ¿sí? Ya que esto en realidad es un descuadre justamente por no haber realizado el tema de los movimientos de inventario de forma correcta, ¿sí? Bien, seguimos. Bien, como les mencionaba, aquí vamos a ver el tema de lo que es la contabilidad referente a las cuentas de inventario. Luego vamos a ver justamente con lo que les mencioné, con qué vamos a cruzar esa información de la contabilidad. Lo vamos a cruzar con el informe de auditoría de stock. Para ello vamos a ingresar inventario, informe de inventario, informe de auditoría de stock y dentro, una vez que hacemos clic en informe de auditoría de stock, nos va a salir esta ventana, informe de auditoría de stock, criterios de selección. Vamos a tener que colocar en fecha de contabilización hasta el 31 de diciembre del 2019, que viene a ser el periodo que vamos a revisar. Luego, en la parte inferior donde dice cuentas de mayor, vamos a tener que colocar el check y donde están los 3 puntos, hacemos clic, nos sale en la ventana cuentas, criterios de selección, le colocamos a 2 dígitos y vamos analizando por partes. Vamos a analizar lo que son mercaderías, si es que tuvieran productos terminados también, subproductos y todo lo que haya involucrado, ¿no? El proceso del movimiento de inventario. Eso ya va a depender de cada una de las empresas, cómo es que van haciendo sus movimientos con cada una de estas cuentas contables. En este caso estoy tomando como referencia la cuenta 20. Le doy lo que es la selección, le selecciono con esta X, le doy OK y en la parte de acá donde dice localidad voy a seleccionar todo, le doy clic ahí en esa parte donde está seleccionada con rojo, me va a seleccionar todos los checks. Más abajo donde dice visualizar voy a tener que seleccionar resumir por cuentas. Una vez que ya tengo seleccionado todos esos requisitos, le doy clic en OK y me aparece informe de auditoría de stock. Me va a aparecer cada una de las cuentas que yo he seleccionado, en este caso de mercadería, me va a aparecer cada una de estas cuentas. Y los importes que me aparezcan aquí donde dice valor acumulado tienen que ser iguales justamente a los importes que yo había visto en lo que es la contabilidad, ¿sí? Por medio del balance. Si los importes son iguales, coinciden, entonces puedo estar seguro de que mi contabilidad contra mi Cardex o mi informe de auditoría de stock están correctos. Y procedería a lo que viene a ser los siguientes pasos o las siguientes consideraciones para poder realizar mi proceso de cierre. Seguimos. Luego también
vamos a tener en consideración lo siguiente. Debemos tener configurado nuestros modelos financieros. En especial, antes del proceso de cierre, tenemos que tener configurado nuestro estado de situación financiera o balance, también conocido, y nuestro estado de resultados, también conocido, ¿no? Estado de pérdidas y ganancias. Tenemos que tener configurado. ¿Y qué quiere decir tener configurado? De que todos los conceptos tengan las cuentas contables respectivas. Ahorita lo vamos a ver en el SAP. Como les mencioné, vamos a tener que entrar a finanzas. Vamos a ingresar a lo que es modelo de informe financiero. En balance vamos a poder ver nuestro estado de situación financiera. Esta es nuestra estructura de estado de situación financiera y cada uno de estos conceptos debe tener asignados sus cuentas contables. En el caso que no tenga asignados sus cuentas contables voy a tener inconvenientes cuando ejecute mi balance de comprobación. Es por eso que es muy esencial de que se encuentren ingresadas todas las cuentas. Por ejemplo, aquí yo en caja y bancos debo de tener todas mis cuentas asignadas que corresponden al ingreso y salida del efectivo. Le doy Tab y como puedo ver, no tengo cuentas pendientes. Lo mismo voy a hacer si es que tuviese valores negociables, cuentas por cobrar comerciales y así sucesivamente. Ahora, el ingreso de esta información lo va a hacer la persona encargada, ya sea el contador o la persona que se encarga de configurar cada uno de estos conceptos, ¿sí? O maneja en este caso la información del estado de situación financiera. ¿Sí? Cada entidad, cada empresa tiene su forma de trabajar el estado de situación financiera. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, algunos no tienen valores negociables. Entonces, esto no va a tener que estar asignada las cuentas. Ahora, si quieren asignar las cuentas que corresponden a valores negociables, a pesar de que no tengan movimientos, también lo pueden hacer, es válido, ¿sí? Pero hay que también poner el enfoque en aquellos conceptos donde sí voy a tener movimientos. Porque si no lo selecciono, voy a tener inconvenientes posteriormente. Lo mismo va a pasar para lo que es pérdidas y ganancias. Voy a tener lo que viene a ser mi estado de resultados. Y dentro de mi estado de resultados tengo que haber ingresado cada una de las cuentas. Dentro del costo de ventas, ¿no? Mi 69, por ejemplo, están ingresadas. Y así sucesivamente, ¿sí? Tener en consideración eso. De lo contrario, cuando ingresen su información o cuando generen, su información, lo que es el balance de comprobación, no les va a cuadrar justamente porque no tienen llenado de manera completa su modelo financiero, ¿sí? Entonces, esa es otra consideración. Seguimos. Los indicadores del periodo. Los indicadores del periodo son muy importantes. Ahora, algunas empresas crean sus indicadores, por ejemplo, del año 2018, del 2019, 2020 y así sucesivamente. Hay otras que le colocan valor de P. Bien, ahora me van a decir, ¿y cuál me recomiendas? ¿Colocar 2019, 2018, 2020 o valor de P? Depende de ustedes. Si lo colocan de manera 2019, 2020 y así sucesivamente, van a tener un orden en su información, ¿sí? Ahora, van a tener que, cuando culmine el periodo, van a tener que crear su indicador del periodo para ingresar toda su información correspondiente al periodo. Sin embargo, si es que colocan valor de P, no van a tener ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque simplemente está siguiendo y sigue el correlativo. No está separado por un indicador de lo que viene a ser por año. Simplemente es de corrido. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Bien. Y justamente esto se va a ver en el momento en que cuando ingrese a periodos contables, ¿sí? Una vez creado el indicador, o sea, la parte anterior, la diapositiva anterior, ¿sí? Voy a seleccionar lo que viene a ser crear el periodo contable. O sea, yo voy a tener que crear mi periodo contable, ¿no? Para este periodo. En este caso, estoy cerrando el 2019, voy a tener que crear mi periodo para el 2020.
Tenemos que tener mucho cuidado al momento de crear el periodo, ya que una vez creado el periodo ya no hay marcha atrás. Los subperiodos deben ser en meses. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si es que estoy creando mi periodo para el 2020, donde dice código de periodo, tengo que colocar 2020. Nombre del periodo, 2020. Subperiodos, meses. Cantidad de periodo, 12. Indicador del periodo, si es que yo lo estoy creando, ¿no? 2019, 2020 y así sucesivamente, lo coloco ahí mi indicador. Para el 2020 sería 2020. Si yo coloco valor de P, porque he venido trabajando así, con valor de P, tampoco no tendría ningún inconveniente. Así que le doy crear. Pero justamente es importante de que tengan en consideración que donde dice subperiodos, tiene que ser en meses, no tiene que ser en días ni en trimestres. Porque si ustedes hacen eso, al sistema lo que van a hacer es van a cortar esa secuencia de lo que han venido realizando sus periodos en meses y eso ya no hay marcha atrás. Si es que no llegaron a sacar un backup, en este caso, van a tener que prácticamente, en este caso sí es bien crítico, es por eso que les digo que tienen que tener mucho cuidado. Consideración, al momento que crean su periodo, tienen que tener en su periodo meses y en cantidad de periodo 12. ¿Sí? Y una vez que tan seguros que tienen esa información como se muestra en la diapositiva, le dan crear para lo que viene a ser el periodo 2020. Luego, en el tema de numeración de documentos, esto también va a depender de cada empresa. Cada empresa tiene su propia numeración de documentos. ¿Sí? Se debe crear las numeraciones de los documentos en conjunto con su área de sistemas. ¿Sí? Si no tuviesen su área de sistemas, pero ya han visto anteriormente cómo se crea esto de las series, lo puede hacer la persona encargada, en este caso, ¿no? de lo que vienen a ser las series. Para el caso de la factura de clientes, ¿sí? En este caso se colocará la serie de documentos respetando la estructura de acuerdo a su NAC. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo voy a crear mi serie para la factura de clientes, que viene a ser, ¿no? mi factura de ventas, tengo que tener en consideración, como se muestra en este recuadro rojo, que tiene que tener 4 dígitos. Tengo que tener mis 4 primeros dígitos, si fuese facturas físicas. Si fuesen facturas electrónicas, ustedes bien saben que una factura electrónica puede empezar con F, ¿no? Puede ser F001 o FF01. Bueno, es una factura electrónica, pero en el caso de las facturas físicas empiezan así, ¿no? Puede ser 001 y tiene que estar separado luego por un guión y le pueden colocar como referencia, por ejemplo, si es para el año 2020, la creación de periodo, colocan pues 001-20, que viene a ser el año 2020. Luego colocar lo que viene a ser el primer número, el siguiente número, el último número, ¿no? Que es lo que se viene realizando año tras año. Y en ID de periodo se va a colocar valor de P si es que se ha venido trabajando con lo que viene a ser el periodo valor de P y en caso se haya estado trabajando en periodo con el año, o sea 2019, 2020, también lo selecciona, ¿sí? Esa es una de las consideraciones también, crear lo que viene a ser la numeración de los documentos que van a utilizar. Luego también se tiene que crear la numeración de los documentos, ¿sí? Para lo que son el registro en el diario. Es muy importante crear eso me pueden decir, ¿y eso yo lo puedo ir creando antes? Claro, antes todavía de que termine el periodo, antes de ingresar la información, ya puedes ir creando esta numeración, ¿sí? Posteriormente ya lo puedes fijar, acá en la parte de abajo, fijar como estándar y luego se va a fijar y al momento que hagas registros, ¿no? O se generen lo que tienen que ser los registros de diario, automáticamente van a tomar lo que es el periodo correspondiente, ¿no? El que se haya creado. Así que es muy importante también crear lo que viene a ser la numeración de documentos para los registros de diario. Luego vamos ya a empezar con el tema del cierre anual, cierre contable anual de las cuentas, ¿sí? Para ello, primero debemos de ejecutar nuestro balance de comprobación y verificar
que el resultado del ejercicio sea correcto, o sea, que sea razonable, de acuerdo a lo que se ha venido trabajando en el transcurso del periodo. Y para uno de los detalles que debemos de tener en consideración son los siguientes. Ejecuto mi balance de comprobación y en la parte inferior me voy a la última hoja y en la parte inferior donde dice resultados del ejercicio, tengo que tener la certeza de que estos dos importes que me salen aquí en la parte inferior tienen que ser iguales, ya sean pérdidas o ya sean ganancias, tienen que ser iguales. Si no fuesen iguales, tengo que ver que, que haya cerrado de manera correcta mi periodo anterior. Esta es una de las consideraciones que a veces se da que descuadra. Otra de las consideraciones que se da que por qué descuadra mi balance de comprobación es justamente porque mi modelo financiero no he realizado de forma correcta la asignación de las cuentas contables. Entonces, mi modelo financiero para mi estado de situación financiera y mi estado de resultados tiene que estar ingresada de manera correcta, todas sus cuentas. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Una vez que yo tengo mi balance de comprobación y efectivamente me cuadra y los montos son razonables de acuerdo a la persona que maneja esta información, voy a proceder a realizar el cierre contable por el módulo. Ojo, el cierre contable se tiene que realizar por el módulo, no se hace de forma manual. Hay que tener en consideración ello. Bien, entonces, el tercer punto en el proceso se llama proceso de cierre de las cuentas de resultado. Voy a empezar cerrando las cuentas de resultado. Para poder cerrar las cuentas de resultado, ¿sí? Voy a tener que tener en consideración lo siguiente. ¿En qué consiste el cerrar la cuenta de resultado? Consiste en cerrar los saldos de las cuentas de ganancias y pérdidas a las cuentas de resultados acumulados del balance. Dependerá del cliente si desea pasar por alguna clase 8 en específico o no. Eso depende, en este caso, del cliente. Hay contadores que lo que viene a ser el elemento 6 y el elemento 7 lo pasan directamente a un 89 y luego del 89 lo pasan a una 59. Ahora, algunos quieren pasar por cada una de las cuentas del elemento 8. Son las cuentas en este caso que me ayudan a hacer el proceso de cierre. Y también se puede realizar eso por medio del SAP. No había ningún inconveniente. Eso es a criterio de cada contador. Ahora, si me dicen, está mal hacerlo de una forma o está mal hacerlo de otra forma, como les dije, eso depende del criterio de cada contador, ¿no? No es que uno esté mal o uno esté bien, porque al final se va a tener... El detalle es llegar al final al resultado correcto, al resultado de la 89 a la 59, que sea el resultado justamente que he visualizado en mi balance de comprobación, ¿sí? Bien. Lo que viene a estar en la parte derecha, lo que dice nota, eso corresponde a lo que viene a ser el proceso del cierre de costos, ¿sí? Así que eso no se va a hacer por acá. Eso se ha tenido que hacer por el proceso de cierre de costos, tenerlo en consideración. Bien, ahora, comenzamos entonces. Vamos a analizar un poco qué me quiere decir esta tabla. Esta tabla me quiere decir lo siguiente, que las cuentas 61, 6091, 71, 6011, yo voy a tener que trasladar esa información a un 80 y luego de ese 80 la voy a tener que pasar a un 82, ¿sí? Luego, mi 711, mi 712, mi 713, mi 714, también la voy a tener que pasar una 81.1. La dejo ahí por un momento. Mi 71.5 la paso a un 81.2. Mi 72, 73, 74 la paso a un 81. Mi 72 la paso a un 81.3. Luego, como voy a tener saldos dentro de esta 81.1, 81.2, 81, 81.3, selecciono cada una de estas cuentas y las paso a lo que viene a ser una 81. Posteriormente, de esta 81 la voy a pasar a una 82, ¿sí? Entonces, eso tengo que tener en consideración. Luego, el tema de lo que viene a ser la 60, 62, 63,
64 y así sucesivamente, las voy a pasar a un 82, las voy a dejar por un momento ahí, ¿sí? Y con el 82 que ya tenía en la parte superior, ambas 82 la voy a pasar a un 83. Lo mismo pasa para el tema de la 62 y la 64. La voy a pasar a un 83. Este 83 va a tener saldo, más el saldo que ya tenía en el otro 83. Ese 83 la voy a pasar a un 84. Y así sucesivamente hasta terminar el proceso y pasar toda la información, como pueden ver, a una 89. Ahora me dirán, ¿por qué tienes una 4922, 413, 372, una 4017, 4912 y una 371 de color rojo? Porque justamente estas cuentas se utilizan para el tema del impuesto a la renta y también para el tema de activos y pasivos diferidos, ¿sí? O sea, lo que yo voy a reconocer posteriormente, ¿no? Como si es que son deducibles o no deducibles para el tema del impuesto a la renta. Ahora, estos asientos que se hacen de la 4922, la 4017 contra la 87 y la 88, eso se hacen asientos en el periodo, justamente, ¿no? Antes de realizar el cierre, yo hago esos asientos, ¿no? Que tienen que ver con el tema del impuesto a la renta y que tienen que ver justamente con el tema de activos y pasivos diferidos. Y esos saldos que yo tengo en mi 87 y mi 88, justamente las voy a pasar a un 89. ¿Sí? Ahí tengan en consideración eso. Yo lo único que voy a pasar acá de mi 87 y mi 88, la voy a pasar al 89. No es que voy a tener que seleccionar la 4922 por el módulo de cierre y la 4017 y pasarla al 87, 88. No. Estos son asientos que se realizan previo al cierre y lo único que voy a hacer es pasar lo que tengo de mi 87 y mi 88 a mi 89. ¿Sí? Y posteriormente lo que tengo en mi 89 la paso a una 59. Y ya vendría a estar en lo que viene a ser en mi estado, en mis cuentas de balance, ¿no? En mis cuentas de balance. Bien, seguimos. Una información adicional, justamente con el tema del cambio de plan de cuentas que les quería comentar, justamente lo pongo como información adicional, es que de acuerdo al nuevo Plan Contable General Empresarial, en este caso el 2019, se reconocerá la participación de los trabajadores en la cuenta 62, conjuntamente con otros gastos del personal. Se elimina la cuenta 87, participación de trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que se ha venido trabajando, antes del 2019 o hasta el 2019, se venía trabajando el tema de la participación de los trabajadores con la cuenta 87. Sin embargo, con este cambio del nuevo plan de cuentas, ya no se va a trabajar con una 87, sino se va a trabajar con una 62. Y eso lo pueden visualizar en el Plan Contable General Empresarial. Eso está ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que me va a afectar para el proceso de cierre de este periodo? No, no te va a afectar el proceso de cierre de este periodo. Eso lo vas a hacer igual con la 87. Te va a afectar para el periodo 2020. O sea, en el periodo 2020, cuando tú hagas tu asiento de lo que viene a ser la participación de los trabajadores, pues ya no tendrás que utilizar esa 87, sino vas a tener que utilizar la 62. Y de la 62 tendrás que pasarla a la 89 y del 89 a la 59. Esa era una consideración justamente que les quería mencionar. Entonces, vamos a ir a lo que viene a ser el proceso del cierre como tal, con la herramienta. Justamente vamos a ingresar a gestión, utilidades, cierre del periodo y nos va a aparecer esta ventana que viene a ser cierre del periodo. Y justamente como les mencioné, en este caso estoy colocando el 80 porque justamente estoy iniciando el proceso como si quisiera hacerlo de forma escalonada, ¿no? Pasando por cada una de las cuentas del elemento 8. Sin embargo, justamente ahorita les voy a explicar cómo sería también hacerlo directamente, o sea, pasar todas mis cuentas de resultado a un 89 en vez de un 80, ¿sí? Entonces, tenemos que trasladar esas cuentas y justamente lo vamos a ver en el SAP para que puedan tener la idea. Bien. Entramos entonces a gestión, utilidades
y cierre del periodo. ¿Sí? Bien, nos va a aparecer esta ventana. Vamos a desactivar lo que viene a ser socio de negocio. ¿Sí? El periodo que vamos a cerrar va a ser el 2019, del 2019-001 hasta el 2019-12. ¿Sí? ¿Qué cuentas son las que vamos a ver justamente primero? Como les indiqué, vamos a ver las cuentas de resultados. Entonces, vamos a desactivar primero todos los check y nos vamos a ir a las cuentas de resultado. Y justamente como les indiqué, si yo voy a pasar, como dice la diapositiva, ¿sí? Voy a subir. Si yo voy a pasar por cada uno de estos procesos, entonces yo voy a tener que seleccionar la 61, 6091, 71. O sea, voy a tener que acá seleccionar a 3 dígitos, ¿sí? Ir a la 61. Voy a lo que viene a ser la 61. Luego también voy a tener que seleccionar la 71. 61, 71, la 6091 y la 6011. Para 61 y también las demás. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Si voy a seleccionar más de 3 dígitos, lo coloco a 4, ¿no? Para poder seleccionar estas que tienen 4 dígitos, ¿sí? Eso lo voy seleccionando, ¿sí? Luego lo paso esto a qué cuenta. Cada una de estas lo paso a una cuenta 80. Las voy a pasar a una cuenta 80 y la misma cuenta copio acá abajo, ¿sí? Entonces, acá, perdón, se ha desactivado. Primero tengo que colocar la cuenta para evitar esto. Ahorita ya se ha desactivado, pero lo voy a volver a activar, no hay problema. Lo activo, entonces justamente tengo en la parte de acá, sí, ahí voy a seleccionar mis cuentas. Bien, como les mencioné, iba a seleccionar la 70, ¿qué 70? La 71, ¿sí? ¿Cierto? Bien, selecciono entonces mi 71. Aquí está. Selecciono mi 71 y así sucesivamente. Luego busco lo que viene a ser mi 60. Mi 61. Acá igual. Busco mi 61. ¿Sí? Y así sucesivamente. Voy a buscar mi 6091 y mi 6011. ¿Sí? Mi 6011 que está acá. 6011 y mi 6091. Y acá está mi 6091, ¿sí? Ya lo tengo seleccionado, el periodo es del 2019, mi cuenta de arrastre a dónde va a ser, a mi cuenta 80, ¿sí? Y entonces yo ya tengo ya listo. Luego le doy a ejecutar, ¿sí? Le voy a dar a ejecutar, acá le doy seleccionar todos y ejecuto. Ejecuto el proceso y una vez que ejecuto el proceso, todas estas saldos de estas cuentas justamente que he seleccionado, ¿a dónde se van a ir? A la 80, ¿sí? Una vez entonces que ya ejecuté y se fueron todos los saldos que tengo en estas cuentas, se fueron al 80, ¿qué voy a hacer? La 71.1, la 71.2, 71.3, 71.14 la voy a pasar al 81.1. ¿Qué quiere decir? Que voy a seleccionar la 71.1 acá. Ahora voy a seleccionar la 71.1, la 71.2, así sucesivamente. ¿Y acá qué cuenta voy a tener que colocar? Voy a tener que colocar la cuenta 81.1. Acá voy a tener que colocar luego la 81.1, la 81.1 y claro, luego de acá selecciono las cuentas que le mencioné, ¿no? Acá voy a seleccionar estas cuentas, 71.1, 71.2, 71.3, 71.4 y las voy a enviar al 81.1. Una vez que tengo eso, vuelvo a dar a ejecutar y entonces todas esas cuentas, ¿a dónde las he enviado? A la 81.1. Luego vuelvo a hacer el proceso. De la 71.5 selecciono y le envío a la cuenta de arrastre 81.2. Selecciono luego
de ejecutar, luego de haber ejecutado este proceso y así sucesivamente, ¿sí? Esa es la idea, si es que voy a pasar por cada uno de estos conceptos. En cambio, si yo quiero pasar todo de frente a un 89, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer, si es que quiero pasarlo todo de frente directo a un 89, ¿no? Porque de repente así lo han venido manejando, entonces voy seleccionando. Selecciono mis cuentas del elemento 7, mis 60 y todas las cuentas referente a lo que se tienen que hacer, ¿sí? La 60, 71 y todas las que están acá, ¿sí? Las selecciono. ¿Sí? Las selecciono, las voy seleccionando, así todas mis cuentas, ¿sí? Voy seleccionando, o sea, todas las cuentas que muevan justamente mis resultados, ¿sí? Para temas didácticos, bueno, al final voy a tener que volver a colocar el check porque justamente primero acá tengo que colocar la cuenta de arrastre, ¿sí? Que viene a ser el 89. ¿El 89 qué? Si es que tengo utilidad, utilidad. Si es que tuviese pérdida, pérdida. Suponiendo que tuviese pérdida, perdón, suponiendo que tuviese utilidad, le selecciono utilidad, copio la misma cuenta que en la parte de abajo, ¿sí? Y como pueden dar cuenta, se ha desactivado acá, vuelvo a colocar a nivel 2, perdón, control C, control V, están las cuentas 89, coloco a nivel 2, ¿sí? Y me voy justamente a seleccionar nuevamente mis cuentas de resultado, ¿sí? Selecciono todas las cuentas que van a involucrar justamente, en este caso, el proceso de cierre, ¿sí? Coloco, bueno, las cuentas donde tenga movimientos, ¿no? Eso ya uno lo identifica, ¿sí? Y si tuviese 72 y así sucesivamente, ¿no? Si tuviesen las 76, 75, ¿no? Y posteriormente le voy a dar ejecutar. Una vez que le doy ejecutar, acá me van a salir todas las cuentas en las que tengo saldo, ¿sí? Luego, lo que voy a hacer es ejecutar y todas mis cuentas del elemento 7 y del elemento 6 se me van a ir a un 89, ¿sí? Y posteriormente, como les estoy explicando, y posteriormente, cuando ya termino de enviar todas mis cuentas de ingresos y gastos a una 89, ¿sí? Acá como pueden ver, en las diapositivas está especificado cada uno de los pasos que les estoy mencionando. Luego que ya tenemos el saldo en nuestra cuenta 89, la vamos a pasar a una cuenta 59, ¿sí? En ese caso igual, vamos a desactivar el socio negocios, ¿sí? Justamente como le mencioné, seleccionamos a nivel 2, nos vamos al 89, ¿sí? Pero antes de eso, para que no se vuelva a desactivar, primero seleccionamos el periodo, en este caso sería 2019, 2019 1, 2019 12, acá le colocamos la cuenta, ¿no? En este caso, que va a ir este saldo, como le mencioné, si tuviese utilidad, utilidad. Si tuviese pérdida, le selecciono la pérdida, pero de una cuenta 59. Luego de seleccionar la cuenta, recién voy a ir acá a seleccionar la cuenta de donde voy a arrastrar, ¿no? A la 59, que viene a ser la 89. Una vez que tengo esto, le doy ejecutar, ¿sí? Selecciono, igual se me va a presentar esa ventana, como les había mencionado anteriormente, selecciono todo y le doy ejecutar. Una vez que le doy ejecutar, ya estaría terminando lo que viene a ser el proceso de cierre de las cuentas de resultado, porque ya todo lo que estaba en 89, que viene a ser mi utilidad o pérdida, ya lo pasé a una 59, ¿sí? Luego de aquí, luego de esto que viene, mi cierre de cuentas de balance, ¿sí? Entonces, luego vamos a hacer lo que es el proceso de cierre de las cuentas de balance y apertura para las cuentas de balance. O sea, yo cierro mis cuentas de balance el 31 de diciembre del 2019 y luego se van a aperturar, ¿sí? Al 1 de enero del 2020. Entonces, para poder hacer esta transacción igual, voy a entrar a gestión, utilidades, cierre del periodo. ¿Qué nos dice? Vamos a tener que trasladar las cuentas de activo, pasivo y patrimonio a una cuenta puente, una cuenta 59 que es puente, y de ahí vamos a tener que colocar, justamente ahorita les voy a indicar,
colocar las referencias. Y es muy importante eso lo que les voy a mencionar. Entonces, vamos a ingresar a lo que es cierre del periodo y en la parte izquierda, donde dice socio de negocios, ahí le vamos a dar el check. O sea, tiene que estar activo. Para las cuentas de resultado lo teníamos que desactivar. Pero en este caso, para las cuentas de lo que es de balance, tiene que estar el check activo. ¿Sí? Bien. Luego, en lo que viene a ser periodo, vamos a tener que colocar el periodo que vamos a cerrar. Por ejemplo, ahorita está 2017, pero para lo que vamos a realizar nosotros es 2019. Desde 2019-1 hasta 2019-12. En las cuentas de arrastre de saldo, ¿sí? En esta cuenta de arrastre de saldo, como les mencioné, vamos a tener que colocar una cuenta puente. O sea, si yo tengo una 59 y si quiero ser más específico, puedo crear una 59 puente, ¿no? Pero dentro de los parámetros del plan contable. Tampoco es que voy a crear rompiendo esos parámetros, ¿no? Creo mi 59 puente. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Selecciono activo, pasivo y patrimonio, acá donde dice cuentas, ¿sí? Luego que ya tengo ingresada toda esa información en criterio de selección, voy a ir donde dice parametrización en la parte inferior, a la parte derecha, le doy clic y me va a aparecer esta ventana parametrización de cierre del periodo. En esta ventana tengo que colocar lo siguiente, por favor, esto tener muy en cuenta. Voy a tener que colocar en referencia 1 cierre 19. Como este caso es un ejemplo del periodo 2017, para lo que viene a ser el periodo 2019, el cierre, voy a tener que colocar cierre 19, referencia 2, cierre 19, fecha de vencimiento 31 de diciembre del 2019, fecha del documento 31 de diciembre del 2019. En la parte derecha, donde dice parámetros del saldo inicial, referencia 1, cierre 19. Referencia 2, cierre 19. Fecha de contabilización, 1 de enero del 2020. Fecha de vencimiento, 1 de enero del 2020. Fecha de documento, 1 de enero del 2020. ¿Sí? Por favor, tengan en claro esta tabla. ¿Sí? Si le colocan otro concepto que no sea como el que les estoy mencionando, van a tener dificultades posteriormente cuando al final vamos a correr un tema de reconciliación. Y ahí justamente les voy a explicar. Luego que tenga ingresada toda la información, me va a salir esta ventana. ¿Sí? Ya van a estar en lo que viene a ser en esta referencia, ya van a estar ingresada la información, en la parte de abajo también. Lo único que van a tener que hacer es seleccionar todo. Todo esto check tienen que seleccionar, le dan clic en autorización, se selecciona todo, ¿sí? Y le dan ejecutar. Y él va a empezar a correr el proceso de cierre. Va corriendo, corriendo, corriendo y al final queda todo en blanco. Si le sale algún mensaje de error en rojo, es porque no han desactivado algunas de las consideraciones que hemos visto inicialmente. Así que, por favor, tengan muy en cuenta eso. ¿Sí? De repente, en lo que son en costos, no han desactivado lo que es sin mensaje de advertencia, o en lo que es el tema del flujo, no lo han puesto opcional por un momento, sino que siguen obligatorio, y así por esos casos puede que se dé que no corra el proceso. Y en la mayoría de casos es eso, ¿no? Justamente cuando sale un error, ¿sí? Así que una vez que ejecutamos, con eso se estaría terminando el tema del proceso de cierre ya de las cuentas, ¿no? En este caso, de balance, ¿sí? Luego, ya como casi último de los pasos que vamos a tener que hacer, es entrar al tema de reconciliación de asientos de cierre y apertura. ¿Por qué es importante este tema de reconciliación? Porque al momento que nosotros, por ejemplo, al momento que nosotros ingresamos para hacer un pago efectuado, un pago recibido en el siguiente periodo, una vez que ya hemos realizado nuestro proceso de cierre, nos salen líneas en la parte de abajo de color azul, con montos positivos y negativos. Justamente se da por eso, de que todavía no hemos realizado la reconciliación. Entonces, para que ya no nos salgan esas líneas en el siguiente periodo, ¿no? Como líneas pendientes, tenemos que realizar la reconciliación. Vamos a tener que ingresar
a módulos, socio de negocios, reconciliación interna, reconciliación, y nos va a aparecer la ventana reconciliación interna de socio de negocios. En criterio, ¿no? En este caso le vamos a colocar automático. En fecha de reconciliación le vamos a colocar 1 de enero del 2020. El de socio de negocio vamos a colocar desde el primer socio de negocio que me salga al momento que yo selecciono hasta el último socio de negocio que me aparezca dentro de la ventana, ¿no? Donde voy a poder seleccionar. Le coloco fecha, el check, fecha de contabilización, desde el 31, ¿sí?, de diciembre del 2019 hasta el 1 de enero del 2020, tal como está, para lo que vamos a hacer el cierre, la reconciliación del periodo 2019. Y en donde dice regla de coincidencia, vamos a tener que colocar referencia 1. Y justamente yo les comentaba de que eso es muy importante, porque al momento que reconcilie va a tomar como regla de coincidencia la referencia 1 y tienen que ser iguales, ¿sí? Bien. Luego de ahí, ignorar transacciones solicitadas, va a estar con el check automáticamente, y en referencia a 8 caracteres últimos también va a estar por default activado. Le doy reconciliar y va a empezar a reconciliar. Termina el proceso de reconciliar, cierro, y posteriormente cuando yo ingrese un pago efectuado o pago recibido que quiero realizar a mi cliente o a mi proveedor, me voy a dar cuenta que solamente voy a tener los pendientes. Ya no me van a salir en azul aquellos que se generaron justamente por el tema del cierre anual, ¿sí? Y para culminar el proceso de cierre, vamos a tener que revisar, ¿sí? Vamos a tener que hacer la revisión de los informes financieros estándar, ¿no? De SAP. Para el tema, por ejemplo, para el tema del balance, ahorita les voy a explicar, ¿sí? Pero les voy a explicar con el tema del periodo 2018, porque justamente en mi base le he ejecutado el proceso de cierre para el periodo 2018, pero el detalle es que puedan visualizar cómo tiene que salir al momento que le vamos a hacer el check en añadir saldos finales. Entonces, pues nos dirigimos al SAP. Vamos a entrar a lo que es módulos, finanzas, informes financieros, financiero, y nos vamos al balance. Vamos a ejecutar 1 de enero del 2018. En su caso de ustedes va a ser el 2019 porque han corrido el proceso del 2019. 31 del 12 del 2018. ¿Sí? Ahora, si yo lo ejecuto tal como está, me sale información. Lo coloco a 2 dígitos. Si yo lo ejecuto tal como está, me sale saldo. En la parte de la derecha me sale saldo y en la parte inferior me sale si es que he tenido periodo de pérdidas o ganancias, ¿sí? Ahora, cuando yo realizo el cierre, ¿cómo me doy cuenta que he efectuado el cierre de manera correcta? Le voy a tener que colocar el check, añadir saldos finales. Si yo le vuelvo a dar a ejecutar, le doy OK, y me aparece en la columna saldo, me aparece vacío, todo me aparece vacío, entonces efectivamente he realizado de manera correcta mi cierre. Si yo le doy el check, añadir saldos finales, y me aparece algún saldo, entonces ha habido un error al momento de que he ejecutado mi proceso de cierre y tengo que volver a revisar el proceso para seleccionar esa cuenta que tiene saldo y ejecutarla, ¿no? Porque me quedó pendiente, ¿sí? Lo mismo voy a hacer para el tema de lo que viene a ser mi cuenta de pérdidas y ganancias. Lo mismo, como yo he cerrado en esta base de pruebas el periodo 2018, coloco 1 de enero del 2018, 31 de diciembre del 2018. En su caso, ustedes van a colocarle el 1 de enero del 2019, el 31 de diciembre del 2019, porque están cerrando su periodo 2019, ¿sí? Entonces, le doy OK y me aparece en saldo toda la información de mis cuentas de pérdidas y ganancias, y justamente al final del periodo de ganancia. Si yo le doy atrás, ¿no? Y le coloco añadir saldos finales, le doy OK, ¿qué es lo que me tiene que salir? Vacío.
como pueden percibir, vacío. Entonces se ha llevado a cabo correctamente el proceso de cierre. Con eso estaríamos verificando de que efectivamente se ha llevado a cabo el proceso de cierre de forma correcta. ¿Sí? Bien, y para culminar ya con el proceso de cierre, tenemos que volver a ejecutar mi balance de comprobación. Y las cuentas que me salían en un principio acá, el resultado del ejercicio que me salía acá en un momento tiene que estar en 0, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es módulos, finanzas, informes financieros, informes electrónicos, 3.17, balance de comprobación, coloco al nivel 5. Una vez más les menciono, como yo he realizado en esta base el cierre para el periodo 2018, justamente ejecuto el 2018. Como ustedes están realizando el cierre para el periodo 2019, tienen que ejecutar para el 2019. Le doy vista preliminar. Me voy a la última hoja, ¿sí? Me voy a la parte derecha y ¿cómo queda? Los montos quedan en 0, ¿sí? Los montos quedan en 0. ¿Y por qué quedan en 0? Justamente porque se ha llevado ya a cabo el proceso del cierre. O sea, el resultado del ejercicio ya pasó a la cuenta 59. Bien, entonces con eso se estaría concluyendo el proceso de cierre, ¿sí? Y bueno, eso sería todo referente a lo que viene a ser el proceso de cierre anual para el periodo 2019. Como consideraciones adicionales, ¿sí? Una vez que culminen el proceso del cierre del periodo del año 2019, como les mencioné aquí en la parte de configuraciones que vinimos haciendo, en estatus del periodo, como ya realicé el proceso de cierre, lo colocan bloqueado. Vuelven a seleccionar cada uno de los periodos, que en este caso es desde el 2019-1 hasta el 2019-12, lo tienen que colocar estatus de periodo bloqueado para que ya no ingresen información, ¿sí? Y en tema de acá de flujo de caja, estaba en opcional por un momento que se realizó el proceso de cierre, lo van a tener que colocar en obligatorio, regresarlo a su origen. Lo mismo, acá en contabilidad de costos, en norma de reparto, lo van a tener que desactivar sin mensaje de advertencia y colocar lo que estaba configurado antes de colocar sin mensaje de advertencia, ¿sí? Ese sería el tema de las configuraciones. Ahora, en el tema de las cuentas también, si tú sabes que esa cuenta no la vas a utilizar, o sea que quieres que esté inactiva porque no quieres que ingresen información, lo mismo, lo vuelves a activar, ¿no? Para que no tengas ningún inconveniente. Lo mismo para el tema del socio de negocio, lo vuelves a activar el socio de negocio, porque lo que hemos hecho solamente es por un momento hasta llevar a cabo lo que viene a ser el proceso de cierre, ¿sí? Bien, entonces ha sido un gusto y espero que este video les sirva de ayuda.